Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es la mejor manera en la que nos puedes ayudar para extender el reino de Dios en la tierra. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, cuando hablamos de ser parte de la iglesia, cuando hablamos de ser hijos de Dios, debemos ser capaces de dimensionar todo lo que esto representa. A veces, muchas personas que dicen ser hijos de Dios, o que son cristianos, o que pertenecen a la iglesia, quedan en una parte de la forma y no del fondo de ser cristianos. Quiero explicarme. Nosotros tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo son cosas de fondo, o sea, son cosas importantes o cosas trascendentes, exigen de nosotros lo mejor, piden todo lo mejor, entrega total, fe total, convicción total. No se trata de quedarnos en la forma. ¿A qué me refiero con la forma? En el protocolo y en las ceremonias. Ser cristiano, ser creyente, no es ir a la congregación, no es escuchar un sermón el domingo, no es diezmar. Eso es una manifestación de una persona que en su intimidad, en su ser íntimo, es cristiano. El hecho de que obedezca las normas, los preceptos, todo lo que el Señor estableció en la Biblia, que congregacionalmente sea una persona correcta, es parte de la forma. Pero el fondo, la verdad de las cosas, es mi relación íntima y el proceso de transformación que yo haya tenido en el Señor. No se trata de lo que ven las personas, se trata de mi intimidad, de lo que yo veo a mí mismo en mi relación con Dios y esa transformación íntima que está dentro de mí, que se va a manifestar públicamente porque va a salir y va a emerger de manera natural. Por eso, aunque es una de las cosas más difíciles, y seguramente aquí nos estrellaremos contra una pared y seguramente muchos tendremos dificultad porque desde nuestra visión natural es casi un imposible lo que yo les voy a pedir que evalúen en el día de hoy. Quiero que usted esté atento a este título. La palabra del Señor me llevó a este título: declarar mi integridad ante el Señor. Declarar mi integridad ante el Señor. ¿Cuántos de nosotros, y no estoy hablando de la vida pasada, estoy hablando del proceso que hemos llevado en nuestra vida después de haber sido convertidos a Cristo Jesús? ¿Cuántos hoy podemos decirle al Señor somos íntegros? Hablando de integridad, de aquellos que están viviendo por la palabra, de aquellos que conocen la palabra para poderla vivir, de aquellos que han hecho una transformación tan grande en su vida, que pueden decirle al Señor, me he entregado de forma total, me he entregado de tal forma, Señor, que te he dado a ti el control de mi vida. He luchado con todas mis fuerzas y estoy en un proceso de una transformación total en mi vida. Y por eso me atrevo a venir a ti, como un día lo hizo David, según el Salmo 26, a presentarse al Señor y a decirle, revísame, escrútame, busca en mí, para que tú sepas, Señor, que desde lo más profundo de mi corazón, yo soy una persona íntegra desde que tú llegaste a mi vida. ¿Cuántos podemos decir eso en este momento? Quiero recordar unos versículos bíblicos en los que David se expone al Señor, al escrutinio del Señor. Dice el Salmo 26, versículo 1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado
he confiado asimismo en Jehová sin titubear. O sea, nosotros tenemos dos elementos en este versículo. Dice, júzgame, porque yo en mi integridad he andado. Nosotros hemos caminado en integridad y nosotros hemos confiado sin titubear en el Señor. Son dos elementos que debemos decirle al Señor, júzgame en estos elementos, revisa si yo he sido capaz de hacerlo y si he luchado con las suficientes fuerzas para confiar y para caminar en esa integridad delante de ti. La palabra del Señor me dice en el versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuántos tenemos la capacidad y el valor y la certeza de haber trabajado a conciencia para poderle decir al Señor, escudriñame y júzgame? O sea, no se trata de los demás en este caso, se trata de esa relación verdaderamente íntima con el Señor. Escudriñame y júzgame, dos palabras que seguramente nos producen temor. Pero nosotros debemos ser capaces de entender que hemos estado en un proceso con el Espíritu Santo y lo lograremos y lo alcanzaremos porque el Señor nos llamó a la santidad, y si Él nos llamó a la santidad es porque nosotros podemos llegar a esa santidad. Entonces, también debemos crecer y saber, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Cuál es la verdad en la que debemos andar? Es la palabra. En Cristo Jesús, esa es la verdad, porque Él mismo lo dijo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, nosotros vivimos en Cristo, nosotros andamos en la verdad, nosotros podemos decirle al Señor, escudriñame y júzgame si yo ando en la verdad. La palabra también me dice en el Salmo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Voy a traducirlo de una manera mucho más sencilla de entender. No he sido cómplice de nadie que ha hecho lo malo. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos amistades de todo tipo, conocidos de todo tipo, relacionados de todo tipo. Y nosotros tenemos también que aprender a ser selectivos y a tener cuidado con a quién dejamos entrar a nuestro corazón. Y poder decirle al Señor, escudriñame, júzgame, si yo me he sentado después de que te recibí, Cristo Jesús, en mi vida, si yo he sido cómplice de alguna persona en actos equivocados, en actos de maldad. La palabra también me dice en el versículo 5, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Y recuerdo, no estoy hablando de toda la vida, estoy hablando del tiempo en que tú entregaste la vida a Jesucristo y empezaste ese proceso de transformación. Nosotros tenemos que saber que tenemos un horizonte al que debemos llegar. Nosotros tenemos que saber hacia dónde caminar. No se trata de la forma, no se trata de la congregación, no se trata de ir al culto, no se trata de diezmar, no se trata de esas reuniones. Eso debe nacer naturalmente de una persona que al entregarse a Cristo Jesús ha empezado un proceso de transformación que lo lleva a la integridad y lo capacita y le da el valor de decirle al Señor, Señor, yo estoy en el proceso, júzgame, revísame, enséñame, muéstrame todo lo que todavía debo cambiar en mi vida para ser ese ser íntegro y poder andar cerca de ti, como dice el otro versículo, en el versículo 6, dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Quiere decir esto, que yo voy a vivir en inocencia, quiero decir que yo no voy a participar de nada maligno y entonces podré estar cerca de la presencia del Señor en toda circunstancia y en todo momento. Es un horizonte en el que nosotros debemos trabajar, saber que debemos trabajar en nuestra integridad, para ser aquellos que el Señor quiere que nosotros seamos, pero siendo conscientes que no se trata de la forma ni del protocolo, sino de una relación en el fondo de las cosas con Dios.
Por eso digámosle al Señor, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender que la forma es una manifestación de mi relación contigo, que lo que yo hago en la congregación es una manifestación de mi intimidad contigo, Padre Santo. Y permíteme ser capaz de presentarme a tu Espíritu Santo para que me escudriñe y me indique lo que debo cambiar en mi vida para ser ese ser íntegro que tú deseas que yo sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.